Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Todos seres amados, congregados hoy, domingo, Dominus Deus, día que dominó el Señor, 7 de julio del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios y servidor vuestro, amigo y hermano, en Campos, Vereda La Estrella, parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, y nos trasladamos a Nazaret, lugar donde creció Jesús, nacido en Belén y que falleció en Jerusalén. En esa historia de ser profeta, nadie es profeta en su propia tierra, nos narra hoy el evangelista San Marcos. Nadie que tenía fe, nadie meditaba en el corazón, por tanto nadie ni quería milagros, ni veía los milagros, ni daba gloria a Dios por los milagros, menos aún. Y en el Evangelio se complementa con la lectura de San Pablo a los Corintios en la segunda carta. Bástate con tu aguijón de la carne, vivir según el estilo de vida del mundo, según la carne, según las lógicas del mundo, trae su propio aguijón y en ello nos congrega a vivir es en armonía en Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con el Cristo resucitado y resucitador, padeciendo con amor la cruz de cada día. Bástale los sufrimientos a Pablo para hacer crecimiento espiritual, el dolor como una oportunidad para hacer penitencia con su piedad, que es en misericordia del Señor. Y en el profeta Ezequiel, también envía al profeta a un pueblo rebelde del Señor y encuentra en ellos que Ezequiel también en sus asperezas, en sus sequedades, en sus vaciedades también encuentra desconsuelo por no ser escuchado por el pueblo, por ser ignorado, por ser vilipendiado. Todo eso es la misión de ser profeta, de ser sacerdote y de ser rey de ese reino interior. A eso nos llama el bautismo. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En la profecía de Ezequiel, en el capítulo 2, versículos 1 y siguientes. Luego oí una voz que me decía: tú, hombre, ponte de pie, que te voy a hablar. Mientras esa voz me hablaba, entró en mí el poder de Dios y me hizo ponerme de pie. Entonces oí que la voz que me hablaba seguía diciéndome: a ti, hombre, te voy a enviar a los israelitas, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han levantado contra mí hasta este mismo día. También sus hijos son tercos y de cabeza dura, pues te voy a enviar a ellos para que les digas: esto dice el Señor. Y ya sea que te hagan caso o no, pues son gente rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Tú, hombre, no tengas miedo de ellos, ni de tú, de lo que haces, ni de lo que te digan. Aunque te sientas como rodeado de espíritus o viviendo entre alacranes, no tengas miedo de lo que te digan, ni te asustes ante la cara que te pongan, por muy rebeldes que sean.
Tú comunícales mis palabras, ya sea que te hagan caso o no, pues son muy rebeldes. Atiende bien lo que te digo y no seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Entonces vi una mano extendida hacia mí, la cual tenía un escrito enrollado. La mano se desenrolló delante de mí. Estaba escrito por ambos lados, eran lamentos, ayes de dolor y amenazas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 85. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Salmo 123. Hacia ti, Señor, miro suplicante, hacia ti que reinas en el cielo. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Suplicantes miramos al Señor nuestro Dios, como mira el criado la mano de su amo, como mira la criada la mano de su ama, esperando que Él nos tenga compasión. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión de nosotros, pues ya no soportamos sus insultos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Demasiado hemos sufrido la burla de los ricos y el desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 7 al 10, aunque sí quisiera yo gloriarme, eso no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie piense que soy más que de lo que aparento o de lo que digo. Juzgándome por lo extraordinario de estas revelaciones, por eso, para que yo no me crea más de lo que yo soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces les he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo, y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, entre los versículos 1 y 6. Jesús en Nazaret. Jesús se fue de allí a su propia tierra y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados, ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él, pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos, y estaban asombrados porque aquella gente no creía en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, nadie es profeta en su propia tierra, y con el bautismo que nos llama el Espíritu Santo a ser profetas, declarar la verdad,
declarar lo que es contrario a la verdad y declarar cómo caminar hacia la verdad desde la no verdad. Jesús es la misma verdad, en espíritu y en verdad obraba. Por su ser vida y obra tenía coherencia en sentir, pensar y obrar. Tenía coherencia en sus actos. Por las obras, hechos y acciones se conocían los milagros, el mismo milagro en sí que es la revelación del Padre Celestial en su Hijo unigénito Jesucristo y la gloria que en el Espíritu Santo tenía por santificar todo lo que sentía, lo que tocaba, lo que miraba, todo lo que a su paso se encontraba, todos los acontecimientos históricos. Eso ya es un milagro y eso ya era para dar gracias al Padre Celestial, era para vivir en acción de gracias permanente por la vida, era para ser testimonio de esa revelación del Señor Jesús. En gracia de Dios por la fe, quienes no hemos tenido la oportunidad de verlo, de conocerlo, de disfrutarlo plenamente en vivo, en físico, sino por los ojos de la fe. Es allí donde se nos da una garantía mayor por la promesa del Señor. Dichosos los que sin ver creyeron, como le decía en su momento a Santo Tomás. Y esa es una bienaventuranza que nos cobra vigencia todos los días. Nos ha llamado a ello, a que viendo la necesidad de Dios en pobreza, humildad y obediencia, creamos en Dios, le creamos a Dios y creamos con Dios. Todo lo que oremos sea como una continuidad de ese proyecto en extensión que es el proyecto de vida de cada uno de nosotros seres amados. Es el plan de vida que tiene el Señor, que es perfecto. Él sabe lo que necesitamos y va cada día enseñando y entregando lo que se necesita para ir aconteciendo al día. Eso enseñaba el Señor Jesús. Si no le querían creer sus propios semejantes, sus propios hermanos, sus propios parientes, pues también se iba a pueblos cercanos, a otras comunidades, a otras formas de creer incluso, donde había más fe. Los paganos, encontró en ellos más creencia que en su propia tierra. Muchas veces era así, con la mujer samaritana, y más adelante se verá en las narrativas del evangelista y de los otros evangelios, como era la vida pública de Jesús. Hizo pocos milagros, sanaciones, curaciones, pero eso no era todo. Y mejor aún que para que Jesús no viera que era simplemente un espectáculo o que lo tuvieran como un salvaguardia de salvarlos de una dificultad, de una acechanza del maligno o de una necesidad física. Más bien no los hacía los milagros porque él no buscaba protagonismo, porque el reino de Dios no es de este mundo, no es hacer las cosas al estilo del mundo, no es vivir en las lógicas del mundo. La gente se sentía conforme o se sentía amedrentada o se sentía muy complacida según sus circunstancias de lo que es tener las cosas del mundo, placeres, tener riquezas, tener poderes, y eso todo es limitado, todo eso es finito, todo eso termina. Por eso el Señor los deja que avancen en su ritmo, porque los tiempos de Dios son infinitos, son eternos, y en su debido momento, tiempo y lugar, las cosas se han de dar. Eso mismo entendió el apóstol San Pablo con las persecuciones que tuvo, porque él mismo fue perseguidor de la iglesia de Cristo, salió siendo perseguido, y en ese ser perseguido sufrió, se lamentó, y con sus dolores se expandió su resentimiento, su, su, su condición miserable como humano, pero siempre grande en Dios, porque lo fortalecía en la prueba, supo ofrecer, no venció, no dio su brazo a torcer, no dio ocasión de escándalo por lo mismo que sabía, por sus conocimientos, porque era de noble cuna, porque tenía conocimientos muy avanzados, porque tenía dominio de lenguas, porque tenía el Espíritu Santo que lo acompañaba. Nunca se vanaglorió de ello, sino de las propias miserias, de lo más humilde, de lo más pobre que era su ser. De eso sacó gala para que se glorificara el Señor en él. Y lo mismo hizo en el profeta Ezequiel, el Señor Todopoderoso que le da la orden de los ayes, las lamentaciones por ese pueblo desobediente, lo envía
a una jauría de lobos, lo lleva a la jaula de los leones, lo lleva a la hoguera, donde está el fuego devorador de la gente que calumnia, de la gente que envilecida, que promueve maldades e iniquidades, que tiene falsos ídolos, que tiene falsos dioses, que tiene falsas creencias. Todas esas también gentes cerradas de corazón, cerradas de mente, cerradas de espíritu. Hoy nos hace un llamado, Señor, en estas 3 lecturas para que vivamos en la búsqueda de la misericordia del Señor y que con su misericordia no tengamos una cerrazón de corazón, sino que ahí en el corazón meditemos todo, conocimientos, sentimientos, pensamientos, en una experiencia de vida íntima con el Señor, viviendo mancomunadamente uno solo, una común unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con la familia de Nazaret, Jesús, María y José, y con la familia tuya, ser amado, tú, tu Padre y tu Madre, toda esa parentela juntos ahí, esas 3 tríadas. Nos ponemos en gracia de Dios para iniciar hoy la novena de Nuestra Señora del Carmelo, ahí mismo donde el profeta Elías se escondía en la cueva, donde también Simón Stock se le revela a la Santísima Virgen María, funda la comunidad del Carmelo. Nos ponemos en gracia de Dios también terminando la novena de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, terminando ya Dios mediante mañana, para que así tengamos continuidad en una vocación plena a la Santísima Virgen María. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.